gusto estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Enrique Rodal y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de primer grado de secundaria. Antes de iniciar, recuerden que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente de forma que cubra nariz y boca. Y aunque juntos, guardar y pedir la sana distancia. Y para dirigir nuestra sesión está con nosotros la profesora Montserrat Pérez Velázquez. Bienvenida, profesora. Muchas gracias, Enrique. Es un placer estar nuevamente con ustedes en esta sesión de lengua materna para primer grado de secundaria. Dedicaremos los siguientes minutos para hablar sobre señalar información en cartas formales. Y con esto nos referimos a que revisaremos el uso de nexos y expresiones para focalizar información en cartas formales. Eso suena bastante interesante, profesora, pues esto nos va a permitir que el mensaje e intención de nuestra carta llegue a quien la estamos dirigiendo. Además, si no mal recuerdo, estos recursos lingüísticos ayudan a dar coherencia y cohesión a la redacción de nuestras cartas. ¡Ja! ¿Listas y listos? Muy bien, iniciemos. Cada día, en diversos ámbitos, por ejemplo, en la comunidad, se presentan problemas o situaciones en las que es necesario realizar una serie de trámites ante las autoridades correspondientes para resolver un asunto. Una manera de hacerlo es a través de la escritura de cartas formales. En estas se comunican peticiones, se solicitan servicios o se hacen sugerencias y se presentan argumentos de distintos tipos para convencer al destinatario de atender y, en su caso, resolver un asunto. Por lo anterior, en esta sesión abordaremos el aprendizaje esperado Escribe cartas formales. En específico, nos vamos a centrar en revisar el uso de nexos y expresiones para focalizar información pertinente, que nos permita solicitar y exponer los motivos en una carta formal. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son su siempre confiable cuaderno y lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que vean es para reforzar su conocimiento. Así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos. Pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. ¿Saben qué son los marcadores del discurso? Cuando han escrito una carta formal, ¿recuerdan haber utilizado algunos marcadores del discurso? ¿O consideran que los marcadores del discurso son importantes a la hora de escribir una carta? Si me permite, seré muy honesto. Yo en particular no recuerdo qué son los marcadores del discurso. Seguramente los he utilizado al momento de escribir una carta. Sin embargo, en este momento no podría responder a esas preguntas. No te preocupes, Enrique. Si ustedes en casa están en la misma situación, tampoco se preocupen. Permítanme compartirles una carta para que reflexionemos juntos sobre la manera como está presentada la información. ¿Están listas y listos? Enrique, ¿me ayudas con la lectura? Por supuesto que sí, profesora. San Martín Texmelucan, Puebla, 5 de octubre de 2019. Asunto: visita al Museo Nacional de Historia. Maestro Rodolfo Reyes Lebrija, director de la Escuela Secundaria número 57, Sor Juana Inés de la Cruz. Los alumnos de primero A le escribimos esta carta para solicitar su apoyo para hacer una visita al Museo Nacional de Historia en la Ciudad de México. Justo estas semanas hemos trabajado en la asignatura de Historia 1 el tema de la Revolución Francesa y nos enteramos que en el Museo Nacional de Historia en la Ciudad de México existe una exposición particularmente dedicada a este tema. Solamente estaríamos un día en la Ciudad de México, el último sábado del mes de noviembre del año en curso, para no faltar a la escuela y no interferir en el desarrollo de las demás asignaturas. Agradecemos la atención prestada a nuestra solicitud y quedamos en espera de su respuesta. Reciba un cordial saludo. Atentamente, Antonio Gaitán, jefe del grupo. ¿Observaron que se encuentran algunas palabras resaltadas? ¿Qué sentido le dan a la carta? Profesora, pues ese justo, yo creo que busca centrar la atención en la coincidencia entre el tema que están viendo en la clase de historia y enterarse de que hay un museo con una exposición sobre el mismo. Muy bien. ¿Y qué me dices del particularmente? Yo creo que es algo similar. De todas las exposiciones que puede haber en el museo,
la que interesa para los fines de la carta es la dedicada a la Revolución Francesa. Y con solamente, pienso que los alumnos buscan dejar en claro que no se irán muchos días, únicamente uno. Muy bien explicado, Enrique. ¿En casa coincidieron con sus respuestas? Como bien mencionas, este tipo de palabras ayudan a resaltar, a centrar la atención del destinatario de la carta en cierta información. Ah, a esto se refería cuando mencionaba al inicio de la sesión que abordaríamos los nexos y expresiones para focalizar información. Así es, focalizar. Es algo así como centrar, poner especial atención en la información que se considera central por ser la más importante. Profesora, ¿por qué es importante considerar estas expresiones en las cartas formales? Cuando se redacta una carta formal, no solamente se trata de escribir, sino de hacer llegar el mensaje de manera correcta, adecuada y precisa, focalizando la información que consideremos relevante. Claro, por lo que se busca es que el destinatario de nuestra carta nos haga caso, que atienda nuestra solicitud. Profesora, usted también mencionó que a este tipo de palabras o frases también se les llama marcadores del discurso. Me imagino que las y los alumnos en casa también se estarán preguntando qué son y para qué sirven. Así es. Los marcadores del discurso, así como los conectores, nos sirven para vincular y dejar claras nuestras ideas en una carta formal y nos sirven para comunicar de mejor manera nuestras intenciones con el destinatario. Antes de continuar, te invito a ver el siguiente video para recordar lo que son los conectores. Los conectores o nexos son frases o palabras que se utilizan para conectar o vincular una idea con otra en un texto. Los conectores permiten que el texto tenga una estructura lógica y coherente, y aunque algunos parecen repetitivos, es importante utilizarlos para expresar el mensaje correctamente. Los conectores pueden ser de diversos tipos. Vamos a ver algunos. Introducción. Es una frase que inicia el tema del que se trata la carta, como en este ejemplo. El objetivo principal de esta carta es un conector de introducción. Aclaración. Se usa para dar mayor claridad y énfasis a una idea. En el ejemplo, no me referiré a la situación familiar, seguido por es necesario recalcar que nos deja claro que el tema de la beca del alumno de secundaria es el de mayor relevancia. Adición. Agrega datos o introduce otro tema relacionado con el que se aborda. Aquí, el adverbio además y la frase por otra parte se usaron para agregar datos sobre el tema, es decir, las labores de oficina que hará la persona sobre la que habla la carta. Comienzo. Se utiliza para iniciar un nuevo tema. En el ejemplo que vemos, con la frase en relación con, quien escribe la carta marca el paso del tema de la solicitud de cambio de área de trabajo al tema de las vacaciones anuales. Causa. Introduce ideas como causa de una determinada conclusión. En este ejemplo, las frases ya que y teniendo en cuenta que indican las causas para que se otorguen becas a los estudiantes. La primera es que necesitan apoyo económico y la segunda es que el ciclo escolar ya inició. Finalidad. Se usa para expresar un propósito o fin. En este ejemplo, encontramos la frase con la finalidad de, que explica el propósito de solicitar el programa del desfile, que en este caso es lograr una mejor organización. Hipótesis. Este conector se utiliza para expresar un juicio del que no se tiene certeza absoluta. Quien escribe la carta del ejemplo supone que la persona destinataria no recibió la carta anterior, aunque no lo sabe con certeza. Por eso escribe la palabra probablemente. Objeción. Se anticipa a responder una probable negativa del lector. En el ejemplo se utiliza la frase ante la objeción,
para anticipar la posibilidad de que quien la lee no abastezca el material de aseo solicitado. Secuencia, cuando se organizan las ideas en orden lógico. Aquí podemos ver cómo con las frases en primer lugar y en segundo lugar, ordenaron dos ideas importantes. Cuando se escribe una carta formal, los conectores son los que nos ayudan a darle precisión a los puntos, a organizar las ideas de manera clara y a lograr una redacción fluida. Ya recordé para qué sirven los conectores discursivos y estoy seguro de que las y los alumnos en casa también lo han hecho. Pero respecto a los marcadores discursivos, ¿cómo se deben utilizar al momento de escribir una carta formal? Para dar respuesta a tus preguntas, los invito a leer otra carta formal. Esta la escribió la representante de un grupo de una secundaria para solicitar la reparación de los baños. ¿Me ayudas a leerla? Claro que sí. Atlixco, Puebla, 23 de noviembre de 2019. Maestra Margarita Zamudio. Directora de la Escuela Secundaria Miguel Hidalgo. Presente. Asunto. Reparación del baño. Estimada maestra Zamudio, le hago llegar un cordial saludo. El motivo de esta carta es para comentarle acerca del estado en que se encuentran nuestras instalaciones, en particular el baño de nuestra escuela. Desde hace 3 meses nos dimos cuenta de que había pequeñas fugas de agua. De hecho, le comentamos la situación a la maestra Marisela, nuestra tutora. El señor Juanito lo arregló, pero no fue suficiente porque las fugas se volvieron a presentar y ahora el agua sale por todos lados. Por tanto, consideramos que es necesario llamar a un plomero para que revise las instalaciones antes de que el problema sea mayor. Agradecemos la atención a la presente. Atentamente, Luisa Mena Lara, representante del grupo primero. Como podemos observar en esta carta, se utilizaron 3 marcadores discursivos de focalización que son, en particular, que permite ser concretos en lo que se está solicitando. De hecho, para argumentar y, por tanto, para ser consecutivos en lo que están solicitando en la carta. Profesora, no sé cómo expresar lo que estoy pensando, pero creo que estas palabras o frases no trabajan dentro del texto, sino que tienen que ver con todo el mensaje. Espero no haber dicho una barbaridad. Tienes toda la razón, Enrique. Lo has expresado muy bien. Los autores Martín Sorraquino y José Portolés, especialistas sobre lingüística general, definen a los marcadores discursivos de la siguiente manera. ¿Me ayudas a leer la definición? Claro que sí, profesora. Los marcadores del discurso son unidades lingüísticas invariables que no ejercen una función sintáctica en el marco de la predicación oracional y la finalidad en el discurso es el de guiar las inferencias que se realizan en la comunicación. Lo que Sorraquino y Portolés mencionan es que el concepto de marcador discursivo remite a aquellas palabras que hacen referencia al proceso de enunciación, donde influye la posición del que está transmitiendo el mensaje. La verdad es que de inicio no había comprendido bien la definición, pero ya que usted lo ha explicado, creo que ya entendí, profesora. Estos marcadores discursivos cumplen una función específica e importante al momento de escribir, en este caso una carta formal, ya que nos hablan de que la persona que escribe la carta quiere resaltar para el que la escribe. Así es. Esa es la manera más clara y sencilla de explicarlo. Es decir, ayudan a centrar la atención del destinatario de la carta en la información que queremos. Así es, hay que poner mucha atención al escribir, porque si el tipo de marcador que elegimos no es el adecuado, entonces el lector no entenderá correctamente nuestra solicitud o puede ser que nuestro mensaje no cause el impacto que queríamos. Después de haber compartido todo lo anterior, pongamos manos a la obra y veamos algunos ejemplos de cartas formales en donde se utilizan este tipo de marcadores textuales. ¿Están listas y listos? Vamos a verlos. Enrique, ¿puedes leer la siguiente carta? Claro que sí, profesora. Gracias. Cuautitlán Izcalli, Estado de México, 2 de marzo de 2018. Maestra María Luisa López Peralta, directora de la Escuela Secundaria Técnica 57 Guillermo Prieto. Presente. Asunto:
Mejora de las canchas. Estimada directora, por medio de la presente me dirijo a usted para solicitar el mejoramiento de las canchas de nuestra escuela, en concreto la de fútbol, pues no se encuentra en las condiciones adecuadas para practicar deportes. Precisamente hace unos días, una compañera de primero D se cayó en la clase de educación física y se lastimó un pie. Por ello, consideramos importante atender esta situación. En conclusión, mis compañeros y una servidora estamos preocupados por la falta de mantenimiento de las canchas. Por lo tanto, le pedimos su pronta intervención para solucionar dicho problema. Atentamente, Teresa de la Cruz, alumna de la escuela. Como pueden observar, en esta carta se utilizaron algunos marcadores discursivos. Veamos cuáles son estos que se utilizaron en esta carta. Enrique, ¿puedes compartirles a las alumnas y alumnos los que identificaste? Yo identifiqué el marcador discursivo en concreto, que permite puntualizar en qué cancha solicitan mantenimiento. Y también identifiqué precisamente que permite mostrar un ejemplo de una alumna lesionada a causa del mal estado de la cancha. ¿Ya se dieron cuenta de la importancia de los marcadores del discurso? Tiene mucho sentido la importancia de estos marcadores discursivos, profesora, que se requieren utilizar en la escritura de las cartas, ya que nos van a permitir centrar la atención de la información que queremos resaltar. Profesora, quiero preguntarle, ¿son los únicos marcadores focalizadores que existen? Qué bueno que me haces esa pregunta. La respuesta es no, ya que existe una gran variedad que podemos utilizar al momento de escribir una carta. Pero para complementar aún más esta información, a continuación les presento la siguiente tabla, en donde podemos conocer algunos adverbios de foco o marcadores del discurso de focalización. Como pueden observar, incluso, apenas, todavía, según, son otros ejemplos de este tipo de marcadores del discurso. Ahora, las y los invito a que veamos el uso de algunos marcadores discursivos en una carta formal. Para ello, les propongo un primer reto. Acompáñenos a leer diferentes partes de una carta formal e identifiquen los marcadores discursivos de focalización que se utilizaron en la misma. ¿Están listos? Hagámoslo entonces. Reciba usted un cordial saludo. Le escribo esta carta para exponerle en particular un asunto relacionado con la escuela que se encuentra bajo su dirección. Como pueden observar, en el primer párrafo se utilizó el marcador discursivo en particular para señalar de manera concreta cuál es el asunto primordial de la carta. Muy bien, profesora. Es importante utilizar un marcador discursivo que nos ayuda a mencionar la intención de nuestra carta. Así es, Enrique. Y como pueden observar, también se utilizó los adverbios de foco. En otra parte, la carta indica: no me referiré a la situación académica de los alumnos, sino concretamente recalcar que desde el inicio del ciclo escolar hemos percibido que alrededor de las instalaciones se ha acumulado basura proveniente de las calles aledañas y de la que probablemente deja la comunidad escolar y sus familiares a la hora de la entrada y la salida, como botellas y bolsas de plástico, envases de cartón, entre otros residuos. Concretamente, que nos permite delimitar el asunto o problemática que estamos abordando y probablemente con la intención de referirse a una posibilidad, sin estar seguro en que pueda acontecer o suceder. Y en este caso, como lo menciona, simplemente está refiriendo a que también la comunidad externa sea parte del problema que se presenta. Creo que es importante reflexionar sobre la importancia del uso de estos marcadores del discurso, ya que por medio de ellos podremos identificar, señalar, mencionar, detallar, especificar y también ser claros al momento de escribir una carta. Veamos este otro fragmento. También es importante señalar que el mal olor que esto produce ha provocado concretamente la reproducción de ratas y cucarachas, lo cual es un riesgo para la salud de la comunidad escolar y de los vecinos del lugar. En este párrafo, como pueden observar, se utilizaron dos marcadores del discurso
que son también y concretamente. Uno de ellos ya lo comentamos anteriormente y el otro, que es también, en este caso se empleó para indicar que lo mencionado se suma a lo dicho anteriormente. Otro uso que se puede dar es para indicar igualdad o semejanza de una cosa con otra referida previamente. Ahora les pregunto, ¿cómo van con este primer reto que les propuse? ¿Van identificando los marcadores discursivos que se utilizaron en la carta? Espero que sí. Continuemos con uno más. Sabemos, desde luego, que es obligación conjunta de las autoridades de la delegación y de la comunidad encargarse de la limpieza de la vía pública. Ante la objeción, le recordamos el riesgo sanitario que esto implica para la salud de la comunidad escolar. De la misma manera, consideramos que la escuela debe tomar cartas en el asunto y emprender acciones que ayuden a mitigar el problema. En este párrafo se utilizó el marcador discursivo, desde luego, para expresar que se está de acuerdo con algún argumento que se expresa en el documento. Y de la misma manera, para hacer referencia de dos situaciones que tienen relación y se asemejan en su valor. Digámoslo de otra manera, que los argumentos tienen un peso equilibrado y por lo mismo se coordina una idea con la otra. Profesora Montserrat, sin lugar a dudas, considero que los ejemplos que nos está compartiendo son muy claros. Muy bien, creo que te quedó claro el énfasis de esta sesión, pero ¿podrías concluir con las últimas expresiones que se utilizaron? Con gusto, profesora. Le expresamos nuestro deseo de participar en la solución de este problema y esperamos que cuando mucho en este mes se pueda resolver esta situación, con la finalidad de tener una mejor organización en la limpieza de nuestra escuela y en particular propuestas viables o mejor aún, acciones directas que puedan surgir a partir de su respuesta. Por último, se utilizó la expresión cuando mucho para expresar un periodo de tiempo del cual se está dando o estableciendo para que se dé pronta respuesta a la petición solicitada en la carta, en particular para referirse al asunto que debe entenderse de manera específica o a lo que se debe poner mayor atención, y también la expresión mejor aún, que es uno de los reformuladores de ratificación para referirse directamente de lo que se espera como solución de lo que se planteó en la carta. Lo has hecho muy bien, Enrique. Espero que también las alumnas y alumnos hayan cumplido este primer reto. Alumnas y alumnos, imagínense que la carta anterior no contara con estos recursos lingüísticos. Obviamente, el mensaje no llegaría claro hacia quien recibiría la carta y no cumpliría su función. Para ello, retomemos un fragmento de la misma y veamos cómo se leería sin estas frases y palabras. Como pueden observar, este texto no tiene coherencia ni sentido, porque precisamente necesita de los marcadores discursivos para tener una intención discursiva, que en este caso son concretamente y probablemente. También es importante compartirles que otro tipo de expresiones que se suelen usar en las cartas formales son algunos adverbios de modo que terminan en mente. Por ejemplo, justamente, precisamente, simplemente, cálidamente, últimamente, comúnmente, cortésmente, por mencionar solo algunos. Profesora, estamos llegando al final de nuestra sesión, pero no podemos despedirnos sin que antes nos brinde un repaso de todo lo que aprendimos sobre escribe cartas formales con el propósito de revisar uso de nexos y expresiones para focalizar información. En esta sesión vimos la importancia que tienen los marcadores discursivos, ya que son las palabras o frases invariables, que son aquellas que no cambian. Además, no ejercen una función sintética. Yo aprendí que los marcadores discursivos nos sirven eficazmente al momento de escribir una carta formal, ya que estos nos sirven para ordenar el discurso, introducir un tema, añadir ideas, aclarar o explicar, ejemplificar, introducir una opinión personal, indicar oposición o contraste, indicar consecuencia, causa, resumir, concluir o terminar un texto. Muy bien, así es.
Pero antes, permíteme dejarles un reto a las alumnas y a los alumnos para que favorezcan su trabajo al momento de escribir una carta formal. Este es el reto. Piensen en alguna situación de su entorno que podría mejorar o en alguna solicitud a alguna autoridad. Escriban una carta con la intención de hacer una solicitud, petición, reclamo, etc. Utilicen algunos marcadores del discurso con la finalidad de focalizar cierta información, a fin de que su mensaje sea claramente entendido por su destinatario. Intenten quitar esos marcadores discursivos para que reflexionen sobre la importancia de los mismos. Compartan sus cartas con su maestra, maestro, compañeros de clase y comenten sobre la importancia de estos recursos lingüísticos. Antes de despedirnos, les recomendamos consultar en su libro de texto de lengua materna el aprendizaje esperado Escribe cartas formales y realizar las actividades que ahí se propongan. Muchas gracias, profesora Montserrat, por estar con nosotros y gracias también a ustedes, alumnas y alumnos. Mi nombre es Enrique Rodal y fue un gusto haber estado juntos. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de lengua materna primer grado, en la que hemos compartido sobre señalar información en cartas formales. Hemos aprendido algo nuevo juntos. ¡Hasta la próxima! Ahora sí, maestra, vámonos a... Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.